pedirles que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a mirar los versos 14 al 22. Es la última iglesia que aparece en la lista del libro de Apocalipsis. Hay 7 en total. Esta es la última. Y la semana que viene voy a cerrar la serie esta, el tiempo está cerca, con el capítulo 4, que es la corona y el centro de toda la visión del libro de Apocalipsis, que está muy descuidada, por cierto, esa visión. En el verso 14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el primogénito o el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seáis rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, bendice tu santa y bendita palabra, por favor. Y te rogamos en el nombre de Cristo que la apliques ahora a nuestros corazones, después de haber analizado estas iglesias y hoy la última en esta lista que has revelado en el libro de Apocalipsis. Así que te pedimos tu asistencia y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, déjenme decirles, titulé, ahora van a ver por qué, esta exposición, una puerta cerrada. Una puerta cerrada. Y ¿saben una cosa? Yo pienso que de todas las iglesias, esta es la que más pena me da. Y yo creo que gran parte de la iglesia de hoy tiene mucho que ver con esta iglesia. Algunos dividen las 7 iglesias, o distribuyen, digamos, las 7 iglesias en 7 etapas de la historia de la iglesia. Personalmente, no digo que lo hago en una forma irrespetuosa a aquellos que interpretan de esa forma la historia, no comparto esa división estricta de la historia. ¿Por qué? Bueno, porque encontramos a través de la historia de la iglesia un poco de los 7 ejemplos que tenemos acá. Así que, en fin, algunos hermeneutas hacen ese tipo de división. Así que si seguimos esa división, entonces la Odisea habla de la última etapa de la historia. Algunos dicen que es esta. El problema con eso es que no sabemos si esta es la última etapa. De repente a lo mejor pasan 1000 años más para que venga Jesucristo. O puede ser que venga esta noche. Así que para mí ahí es donde tengo un poquito de problemas para aceptar esa división estricta de la historia de la cristiandad. Pero otra vez, sí es cierto de que hay ciertas cosas que se mencionan en esta iglesia que llama la atención, porque hoy día se encuentra este tipo de actitudes que encontramos mencionadas acá. Es la peor de las 7 iglesias. Dejando de lado a Esmirna y Filadelfia, que son las únicas 2 que no reciben ninguna crítica,
sino más bien elogios por parte de Jesucristo. Las demás, todas tienen algo en contra, y entonces el Señor Jesucristo envía este mensaje a las iglesias justamente para decirles, hay que hacer ciertos retoques, hay que hacer algunos ajustes en esas iglesias para estar bien con el Señor. Hay un contraste notable entre lo que Jesús dice, por ejemplo, en esta congregación de Laodicea, comparada con la de Filadelfia. Si ustedes van otra vez ahí en el capítulo 3, verso 8, dice, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Pero cuando volvemos ahora a Laodicea, aquí en el capítulo 3, verso 20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea que, por un lado, tenemos a una iglesia cuya puerta está abierta, pero entonces tenemos a otra iglesia, que es la de Laodicea, que tiene la puerta cerrada. Tenemos en Filadelfia una iglesia que sale con Cristo al mundo para hacer conocer el mensaje de salvación. En Laodicea, en cambio, tenemos una iglesia que entró al edificio dejando cerrada la puerta con Cristo afuera. Tenemos en Filadelfia, por ejemplo, una iglesia donde Cristo abre la puerta a los creyentes para que salgan al mundo en lugar de atrincherarse dentro de la iglesia. En Laodicea, en cambio, tenemos a una iglesia que cierra la puerta detrás de Cristo. ¿Se dan cuenta que no hay absolutamente nada en común con estas dos congregaciones? Filadelfia era un caso serio. Laodicea también, pero en un sentido totalmente negativo. Este reclamo que hace Jesús, por ejemplo, ahí en el versículo 20, y digo reclamo, a ver, porque están los que son más despiertos exegéticamente, inmediatamente miran el verso 20 y dicen, un momento, no hay un reclamo, eso más bien es una invitación la que hace Jesús, y es cierto. El verso 20, lo que tenemos es una invitación de Jesús, que si alguien abre la puerta, entonces él tendrá comunión con la persona. Pero digo también que hay un reclamo en una forma implícita, porque pone de manifiesto, esto que dice Jesús es, si alguno oye, quiere decir que hay un problema con los otros que no escuchan. Por eso digo reclamo. Está allí el reclamo, en esa invitación. Y digo reclamo otra vez porque pone de manifiesto un peligro de que los cristianos, a ver cómo lo pongo esto, no llegamos a sopesar, no llegamos a valorar en un sentido lo que significa rendirle culto a Cristo realmente. Y el problema es que muchas veces nosotros le damos culto al Señor Jesucristo, pero lo dejamos dentro de nuestras vidas. Hablamos mucho de Cristo adentro de la iglesia, como estaba sucediendo en la Odisea. Pero ¿cómo se puede entender esto de que a pesar de que estos señores están metidos adentro, tienen a Jesucristo golpeando afuera, a ver si por casualidad alguno se acerca y abre la puerta y lo invita a entrar? Y lo invita a entrar a su vida, y lo invita a entrar a la vida de la iglesia. Cuidado con esto, porque se puede tener a Cristo en el culto, pero podemos tener a Cristo fuera de nuestra vida. Y esto es algo que la iglesia de hoy no está entendiendo, está confundiendo las cosas, que el hecho de ir a la iglesia, de cantar alabanzas y de entregarse a todo el ritual, ya con eso estamos manifestando que somos fieles devotos de Cristo. Y sin embargo encontramos que hay una posibilidad de que alguien pueda estar adentro de la iglesia, pero que Cristo esté ausente de nuestras vidas y por ende entonces caer en descalificación. No cabe la menor duda que esta gente de la Odisea tenían todo su ritual en torno a Jesucristo, porque de lo contrario el Señor no le llamaría iglesia. Así que estas personas probablemente se metían en el santuario donde se congregaban. En esos años todavía se congregaban en casas. Y quizás tenían la nómina, ¿no?, de lo que iban a hacer. Predicar acerca de Cristo, daban vuelta los rollos o las cartas de los apóstoles, sacaban enseñanzas a lo mejor de esas cartas o de esos rollos, cantaban, tal vez no lo hacían como lo hacemos ahora con instrumentos eléctricos y toda esta tecnología que abrazamos en la actualidad, pero se cantaban los himnos y las odas propias del primer siglo, tenían sus rituales
un pastor, ancianos y en fin, cómo se manejaba la estructura de la iglesia. Así que no es difícil imaginarse que era un culto común y corriente como se practicaba en las otras congregaciones. Pero inclusive, claro, no sé si juntaban la ofrenda y todo lo demás, pero otra vez insisto en esto, una iglesia que practicaba el culto y tenía a Cristo afuera. Uno apresuradamente podría decir, bueno, pero a ver, estos individuos no eran una iglesia. No puede ser, bajo ningún punto de vista, que las personas que se estaban congregando en ese edificio, en ese lugar, sean personas nacidas de nuevo. Probablemente no eran creyentes. Bueno, está bien, podemos discutir largo, ¿no es cierto?, sobre este asunto. Sin embargo, tomen nota que en el versículo 14, Jesús dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y luego en el versículo 22 tenemos el llamado de que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús no le está dando un tratamiento distinto desde el punto de vista del nombre iglesia a la Odisea. A las tres se les dice que el Espíritu, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y se está refiriendo a estas 7 iglesias del Asia Menor. Así que no tenemos que apresurarnos entonces de descalificar a este grupo como personas que realmente no pertenecen al gremio de la iglesia del Señor Jesucristo. Claro, vuelvo a repetir, acá lo que podemos es sentarnos a discutir qué clase de personas eran los que estaban adentro de la iglesia. ¿Qué clase de iglesia era esta o qué clase de cristianos se congregaban dentro de este lugar? Fíjense, por ejemplo, vamos a mirar un par de detalles, porque llama la atención la transición que hace de plural a singular y femenino a masculino el Señor Jesucristo en esta revelación. Por lo pronto, la palabra iglesia que aparece en el verso 14 está en femenino, el género de la palabra, la iglesia. Por eso traducimos la iglesia, no el iglesia. ¿Se dan cuenta? Pero cuando vamos al verso 17, noten que cambia la tónica porque dice, tú dices, podemos decir la iglesia, pero dice, yo soy rico y me he enriquecido. Y estas palabras son en masculino. Está refiriéndose al creyente, a la persona que se congrega dentro de la iglesia. O sea, que pasa de todo el cuerpo al individuo. Hay una transición de ideas. Entonces, tenemos allí, hablando en el verso 17, de personas específicas. Verso 19 habla otra vez en plural. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Pero entonces luego en el versículo 20 se vuelve al singular diciendo, si alguno de todos los que están en ese cuerpo oye mi voz, voy a cenar con, y entonces introduce el pronombre personal en tercera persona singular, él, esa persona específicamente. Y versos 21 y 22 pasa lo mismo. Así que tenemos este movimiento, esta transición de plural a singular. La iglesia como organismo vivo, como congregación en la Odisea, pero al mismo tiempo entonces Jesucristo hablando específicamente a los congregantes. O sea que, si bien es cierto, esto que les estoy diciendo es muy importante para que hagamos bien la exégesis acá. Si bien es cierto que Jesucristo en estos versículos habla de la iglesia como un grupo de gente en la Odisea, sin embargo está hablando al individuo de la iglesia. Nos está hablando a todos los creyentes en este caso, obviamente en el contexto en la iglesia de la Odisea. Está hablando al creyente en particular. Así que todos debemos hacer un análisis interior de cómo nosotros estamos viviendo nuestro cristianismo. Porque a veces pensamos en cómo vivimos como iglesia. Y hay personas buenas adentro de la iglesia, hay personas que no son tan buenas. Pero si vamos a una iglesia donde tiene un montón de programas y que va fenómeno y evangeliza y manda misioneros al extranjero, podemos decir, nosotros en mi iglesia somos gente buenísima. El Señor nos prospera, nos bendice. Tenemos, como media docena de pastores, tenemos 4 coros, tenemos como 20 misioneros desparramados por todo el mundo, tenemos estudiantes en el seminario, sí, tenemos todo eso como iglesia, pero ¿y tú? Y Jesucristo es a eso a donde está apuntando, Hay mucha gente que va los domingos a la iglesia, pero ¿qué clase de gente va a la iglesia? Por eso Jesús dice, yo conozco tus obras. No
No dice, yo lo conozco las obras de la iglesia de la Odisea. Conozco tus obras. Y qué triste, pienso yo, meditaba en esta semana, que el Señor Jesucristo encuentre, no sé, aunque vamos a la iglesia y nos juntamos con toda la buena gente a cantar y alabar a Dios, y a veces salimos en los programas de evangelización con la buena gente que sale a evangelizar, y estamos mezclados en ese grupo de gente linda, pero desafortunadamente nosotros como individuos a los ojos de Dios estamos reprobados. No debemos juzgar qué clase de cristianos somos por la iglesia donde nos estamos congregando. Es un asunto personal entre nosotros y Dios y no hay escape de eso. Yo conozco tus obras, dice el Señor Jesucristo. Entonces, acá yo pienso que vale una pregunta muy importante. ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida? Honestamente, ¿qué lugar tiene Cristo en tu vida personal? Olvídate del lugar que ocupa Cristo en la iglesia ahora. Es el lugar que ocupa en tu vida. Es decir, ¿Cristo está afuera o está adentro de tus quehaceres? Porque a veces podemos tener el deseo de ir a una iglesia, pero todavía y con todo eso dejamos a Cristo fuera de los portales de nuestro corazón, fuera de la influencia de nuestras vidas. Y puede ser que el Señor Jesucristo cuando venga levante la iglesia, pero si tú no estás en orden con el Señor, aunque vayas a esa iglesia que Cristo va a levantar, tú te quedas aquí abajo. ¿Se dan cuenta cuán serio es el asunto de lo que estamos diciendo? Por lo pronto, la Odisea se trataba de una iglesia que estaba en peores condiciones que las otras iglesias que habíamos mencionado hasta este momento. En las demás, dejando de lado algunos elogios que había dado el Señor, todas tienen algún detalle, ¿no es cierto? Había ciertas cositas que estaban mal. De repente había un asunto de irresponsabilidad en cuanto al manejo de la doctrina, que sucede todavía en la actualidad. No le ponemos atención a la integridad doctrinal en la enseñanza. Y eso da lugar entonces a patrones de conducta que son contraproducentes para el testimonio de la iglesia. Si nosotros tenemos una doctrina que no es correcta, que no está aplomada, ¿no es cierto? La línea está derecha con la voluntad divina, entonces lo que vamos a hacer es construir nuestra ética cristiana basado en esa herejía, en esos errores que tenemos. Y entonces lo que vemos acá es que las iglesias estas habían fallado, no habían tomado en cuenta conservar la integridad doctrinal, y dio por resultado que había una irresponsabilidad en cuanto a la escogencia de los líderes que dirigían estas congregaciones. Tenemos ahí a personas que eran falsos apóstoles, tenemos falsas profetisas, conductas inmorales bastante serias, y en fin, una cantidad de cosas que ya hemos estado observando. Así que un serio problema. Pero la Odisea, en cambio, es un cuadro completamente distinto al de las otras, porque cayó en una indiferencia complaciente que no se ve en las otras congregaciones. Porque en las otras congregaciones se les decía, miren muchachos, ustedes van mal, pero arrepiéntanse. Pero en este caso lo que tenemos es una congregación que por más que se le diga, están conformes. Están complacidos con el estilo de vida que están llevando. Es decir, era una iglesia que no era ni una cosa ni la otra. Dice el verso 16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente. En nuestra Latinoamérica, no sé, creo que todos conocemos el famoso dicho, ni chicha ni limonada, ¿o no? ¿Escucharon alguna vez eso? Ni chicha ni limonada. No voy a explicar el origen de esa frase, pero todos entendemos, yo la verdad que lo desconozco, no sé si tendrá que ver con la bebida esa. ¿Chicha tiene alcohol la chicha? No sé, ¿alguien? ¿Alguno toma chicha por acá? Sí. Puede fermentarse, puede tener alcohol. Entonces, a veces me imagino que será de que se confunde
lo fuerte de la chicha con la limonada, qué sé yo, no sé. Pero evidentemente estamos hablando de contrastes. A lo menos esa es la idea que tratamos de proyectar cuando echamos manos de esa frase popular, ni chicha ni limonada. Bueno, en nuestro tiempo estaríamos diciendo eso. Jesús nos está diciendo, ahí tú eres ni chicha ni limonada. No estás dándole en el clavo al asunto, no te defines, no estás en un punto claro. Esta era una frase común, se le decía a la gente, usted no es ni tibio ni caliente. Perdón, ni frío ni caliente. Y tiene que ver un poco, la frase se había acuñado porque había un problema con el agua en la Odisea. La Odisea estaba ubicada, es el último punto, digamos, interno de las 7 iglesias del Asia Menor, empezando por Éfeso abajo en el sur, vamos subiendo hacia el norte con Pérgamo y entonces descendemos otra vez hacia el interior en la forma sur. Y la Odisea, si ustedes van a un mapa, van a encontrar que estaba metida en el medio de Hierápolis y Colosas. En Hierápolis, a unos kilómetros al oeste de la ciudad de la Odisea, había un complejo de aguas termales. Y entonces la gente lo que hacía era irse a estos lugares, en fin, de vacaciones, con fines medicinales. Y por el otro lado, en la parte, digamos, estaba la ciudad de Colosas, que era conocida por lo fresco del agua. Hoy llamaríamos agua mineral, y la gente entonces iba a esos lugares, imagínense, con viajes calurosos y cosas por el estilo, tragando polvo. No había cosa mejor que tomarse un buen vaso de agua fresca. La Odisea está en el medio y los acueductos lo que traían era, por un lado, el agua caliente o termal de la ciudad de Hierápolis y luego traía el agua fría que venía de Colosas. Y se juntaban, hacían una especie de bifurcación y entraban en un acueducto a la ciudad de la Odisea, y el agua lo que era tibia. Y no solamente tibia, pero venía sucia, probablemente traía algún tipo de bacteria, yo no sé. Total es que se cuenta que algunos viajeros cuando llegaban a la Odisea y probaban el agua deseando tomar algo fresco, inmediatamente cuando entraba a la boca la escupían. Dice que el sabor y el hecho de estar tibia era repugnante. Y mucha gente contraía enfermedades estomacales. Eso nos ayuda a entender entonces a dónde apunta el Señor Jesucristo con estas palabras. Está usando algo que era conocido en la época, especialmente en la ciudad de la Odisea, y los viajeros también, los transeúntes, para indicar el efecto que produce esta condición de complacencia en el corazón de Cristo. Dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Yo pensaba, pero a ver, qué triste es que el Señor Jesucristo nos ve, conoce nuestras obras y le produce tal grado de repulsión que usa una expresión tan dura. Ese acto violento que produce nuestro organismo para expulsar algo asqueroso, algo que atenta con nuestra salud. Y que el Señor Jesucristo tenga que decir a esta gente de la Odisea, lo que yo estoy observando me produce repulsión. Y es tan grave que los voy a vomitar, dice. Es una expresión fuertísima. Nosotros tenemos la tendencia hoy día de minimizar las expresiones, pero por algo se usaron esos términos fuertes. Cuando miramos a una persona vomitar, decimos, esa persona está asqueada, enferma, necesita ayuda. Jesús está usando esa expresión para impactar en nuestra conciencia. Esto me recuerda un poquito a las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Déjenme que encuentre la cita. Dice el Señor Jesucristo en el verso 22 y 23 del Sermón del Monte en el capítulo 7. Muchos... Y miren qué interesante, no dice algunos de la iglesia, dice muchos hombres me dirán en aquel día, está apuntando hacia adelante, dice, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces la respuesta del Señor es, nunca os conocí, apartaos de mí. Y esto es algo que me llama la atención porque dice, hacedores de maldad.
Acá tenemos a Jesucristo identificando no solamente a las personas, sino las acciones, porque dice hacedores. Dice, ustedes son hacedores de maldad. Pero cuando miramos la lista, decimos, pero a ver, ¿cómo es esto? Porque acá tenemos personas que profetizan, personas que hacen exorcismos y personas que hicieron mucho bien haciendo milagros. Y el Señor Jesucristo, nosotros esperaríamos que digan, bien hecho, como los elogios que le hacía algunas congregaciones en el libro de Apocalipsis. Y lo que encontramos es un repudio total de estas personas. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre estas personas y alguien que sea aceptado por el Señor? Bueno, el verso 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nosotros hoy pensamos que cuando profetizamos y echamos fuera demonios y hacemos muchos milagros, estamos haciendo la voluntad del Padre. Se llenan las iglesias de gente y pastores y líderes, en fin, que dice que tienen esta capacidad de poder efectuar estos fenómenos sobrenaturales. Y estimamos que eso es garantía de que Cristo está actuando a través de estas personas y de esta iglesia. Pero te das cuenta que Dios evalúa las cosas distinto a como las evaluamos nosotros. Y lo que se nos está diciendo es, en este caso, entonces, que el Señor Jesucristo está apuntando a dónde está tu corazón, si realmente se estás haciendo la voluntad de tu Padre. Y fíjate qué interesante, porque puede ser que la voluntad de Dios no sea que profeticemos en algún caso específico o echemos demonios o algo por el estilo. Puede ser que sea un acto de obediencia. No sé, tenemos que buscar cuál es la voluntad del Padre. La iglesia de hoy no hace la voluntad del Padre. Y la gente, cuando decimos esto, se enojan, protestan, patalean, pero realmente no se está haciendo la voluntad del Padre. No te equivoques, el hecho de que hagas algunas cosas que parecen que son aceptadas por Dios no garantiza que están siendo aceptadas por Dios. Vuelvo a repetir, el Señor dice, apartaos, nunca os conocí, dice, apartaos, sálganse de delante mío, hacedores de maldad. Encontramos al Señor Jesucristo actuando con desprecio a lo que están haciendo estas personas. Bueno, eso es lo que pasó con la Odisea. Un desprecio total por parte del Señor Jesucristo ante la actitud que manifestaban estos individuos. ¿Qué denuncia Cristo de la gente en la Odisea? Bueno, vamos a mirar, pasemos revista a eso. Hay gran información en el verso 17, aunque les parezca mentira, pero a lo menos voy a apuntar 3 cosas. Primero, hay una arrogante ignorancia de la verdadera condición espiritual que tenía o disfrutaba esta gente. Y sabemos esto porque en el verso 17 dice, tú dices, yo soy. Y luego dice, y no sabes que tú eres. Miren la dinámica de lo que dice Jesús. Tú dices, yo soy. Y tú no sabes que tú eres. Y lo demás es toda la explicación, pero ese es el esqueleto del asunto hacia donde apunta la cosa. Acá hay a ver cómo lo ponemos esto, hay como una especie de autorreconocimiento cuando dicen yo soy, que ignora completamente la evaluación que Cristo tiene que hacer de esta gente. Son personas que están más interesados en lo que ellos piensan de sí mismos como cristianos que buscar la voluntad de Dios el Padre. Como dice Jesús en el Sermón del Monte. Tú me puedes decir, Señor, Señor, como decían a lo mejor adentro de este santuario, la casa donde se congregaban los hermanos de la Odisea. No me cabe duda de que esta gente decía Señor, Señor. Pero no porque me digas Señor, Señor, entrarás al reino de los cielos. Así que acá tenemos a estas personas considerando su estatus, diciendo yo soy algo, y lamentablemente no abrían los oídos y la atención a la opinión de Cristo. Realmente, Señor, lo que yo creo que soy, ¿es lo que realmente soy o soy otra cosa? Y necesito entonces que me orientes en esto. Y noten que cuando dicen allí yo soy, quiere decir que esta persona está absolutamente convencida de lo que dice.
Si alguien viene y le dice a esta persona, mira, hermano querido de la Odisea, usted no es lo que usted piensa, se arma la de San Quintín. A mí me pasa en la actualidad que a veces en los sermones expongo cosas que no son, pero si usted viera las cosas que escriben, dicen de todo, los comentarios, ¿no? Está bien, cada uno opina lo que se le da la gana, a mí eso francamente no me interesa, pero eso pone de manifiesto cómo responde o reacciona la gente cuando se les apunta que están disparando y errando el blanco. Y entonces la gente está completamente fanatizada de algún tipo de qué sé yo, movimiento religioso, y no lo saca nadie de ahí. No importa que usted le abra las escrituras, no van a ver ni medio. Están totalmente convencidos a sí mismos de que ellos son algo que realmente no son. Y tienen un orgullo tan grande que se hacen su propia propaganda. Porque ellos dicen allí, yo soy. Nadie les dijo. Ellos mismos se decían, yo soy esto. Son autopropagandistas. Nosotros no tenemos que juzgarnos a nosotros mismos, tenemos que dejar que Dios juzgue lo que está bien y lo que está mal. Yo no soy el termómetro que voy a juzgar qué soy o dejo de ser, o qué está bien o qué está mal. Es Dios el que me va a decir si soy o no soy, qué debo ser o no debo ser, y si está bien lo que hago o no hago. El Señor es el que dice, yo conozco tus obras. Esto me recuerda un poquito, en Lucas capítulo 18 hay un incidente también que llama la atención con relación a un famoso fariseo. Digo famoso para nosotros porque muchas veces miramos este caso y nos da pena. ¿Se acuerdan que va un señor a un templo y va un fariseo y un publicano? El publicano es un cobrador de impuestos en aquel entonces. Y el verso 9 nos da todo el escenario. Lucas es en este caso el que escribe. Preguntamos, bueno, Lucas, ¿qué es lo que nos estás mostrando? Bueno, Lucas responde en el verso 9. Tenemos todo el escenario. Tenemos allí, nos dice este hombre, que había unos que confiaban en sí mismos como justos, se hacían una evaluación propia y menospreciaban a los otros. Ahí tenemos todas, si tenemos que hacer el análisis de toda esa sección, bueno, ahí tenemos el resumen. Tenemos personas que se autojustifican y que discriminan en torno a la sociedad donde están viviendo. Estos no pueden juntarse con nosotros. Rancho aparte, dice el dicho. Y entonces dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Fariseo es un teólogo, un hombre de letras en el primer siglo, gente que sabía de la Biblia, eran los maestros de Biblia del pueblo de Israel. Hoy llamamos los teólogos, los académicos. Y entonces dice, el fariseo, puesto en pie, oraba. Pero noten que dice, oraba ¿con quién? Oraba consigo mismo. ¿Y cómo oraba? Bueno, de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que está ahí afuera. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y luego pasa a describir al publicano. Parece mentira, pero en 2 versículos dice una cantidad de cosas. Podremos pasar hablando por horas, quizás haciendo el perfil de este señor. Yo no lo voy a tener sentado 2 horas, quédense tranquilos, ¿no es cierto? Pero ya más o menos leyendo nos damos cuenta qué clase de individuo era este señor. Por lo pronto, noten ustedes que lo que vemos de este señor es que no tenía confianza en Dios. El publicano sí tenía confianza en Dios, porque él, sabiendo que era un pecador, decía, Señor, sé propicio a mí. En otras palabras, yo no puedo hacer nada, estoy comprometido. Pero entonces, afuera del templo decía, Señor, ayuda, dame una mano. Este no. Este piensa que no necesita absolutamente nada de Dios, excepto que lo escuche. Entonces este señor lo que hace es, en lugar de confiar en Dios, confía en sí mismo, confía en su fe. Te doy gracias, Señor, que no soy como aquel, que soy lo que soy. Fariseo, hombre religioso que había alcanzado cierto estatus social dentro de la academia. Quiere decir que este tipo de persona no hace a Dios parte de su testimonio. Él está usando a Dios, ¿sí? Pero en definitiva, o sea, Dios es parte de su credo, Dios es parte de su oración. Él menciona a Dios, ¿cierto? No cabe duda que este señor está diciendo Señor o Dios, Adonai, pero realmente Dios no era el Señor de su vida.
El fariseo era el señor de su vida. Él era el que estaba en control y se daba besos por todos lados. Es un narcisista, ¿no? Que se mira en el espejo y dice, pero la flauta, qué pinta que tenés, querido, la verdad que sos un galán. Un narcisista. Yo soy un religioso, pero bien cuadrado, bien consagrado, no se me escapan los detalles de los diezmos y las ofrendas. Hoy día hay muchos cristianos que otra vez, esto lo digo siempre, el tema del diezmo y la ofrenda hoy es una calamidad. Y bueno, mucha gente va con las ofrendas y lo ponen en el plato y se van de la iglesia contentos. ¡Ay, Señor, te he dado el diezmo! Me he matado de hambre 2 semanas y he puesto unos cuantos pesos en el plato. Y se van contentísimos pensando que ya hicieron la obra de caridad con Dios. Bueno, eso es lo que hacía el fariseo. Te doy gracias, Señor, porque diezmo todo lo que tengo. Cosa que no lo creo. Yo probablemente este pillo hacía un montón de trifulcas para ver si podía minimizar, porque era tan orgulloso, tan egocéntrico, que no me cabería duda de que a lo mejor este señor hacía cosas para achicar sus saberes y dar menos todavía de lo que le correspondía. Acá esto ya es especulación, pero la verdad no me infunde ninguna confianza este fariseo, francamente. Así que no solamente confía en sí mismo, pero también notamos de que discrimina del otro pobre hombre, que también está buscando a Dios. Lo que pasa es que uno busca a Dios de una forma equivocada, el otro de una forma correcta. Así que juzga a los demás, es un hombre que tiene autoconfianza, hace una evaluación, un poco lo que dice el de la Odisea. Yo soy, ¿no es cierto? Tú dices, yo soy un fariseo, doy mis diezmos, oro a Dios, hablo con Él, tengo comunión con Él adentro del templo. Y con eso el hombre se va tranquilo a casa pensando que ha cumplido con todas las cosas. No te equivoques. No seas como el fariseo. El que vengas a la iglesia y des tu ofrenda y hagas un poco, imites algunas de las cosas que hagas este Señor y que dobles tu rodilla en el templo o en tu casa y digas, Dios, tú eres parte de mi oración, Señor, Señor, yo estoy haciendo milagros, yo hablo en lengua, yo doy plata a los pobres y qué sé yo cuántas cosas. Cuidado con eso, porque el Señor conoce nuestras obras. Y si Cristo está afuera, en lugar de estar adentro, lo que hagamos no sirve para nada. Es más, produce repulsión en el corazón de Dios en Cristo Jesús. Dice, os vomitaré de mi boca. Así que en la Odisea, volviendo otra vez a ese pasaje, la arrogancia llegó a tal punto que estimaban, inclusive, fíjense en qué grave que es el asunto en la Odisea, llegó a tal punto la arrogancia que estimaban que no tenían necesidad de nada. Dice, soy rico, me he enriquecido, ¿y qué más? Dice, de ninguna cosa tengo necesidad. Pero a ver, ¿cómo es esto, querido? ¿Por qué no paramos un poco acá? ¿Cómo puede ser que un cristiano llegue al punto de decir que no necesita absolutamente más nada? Que ya está, llegó al punto final. Cuando necesitamos constantemente aprender del Señor. Cuando hace unos meses atrás enseñé y di una charla acerca de la necesidad de aprender a orar, había personas que refutaron eso. Qué triste, porque hay personas hoy que piensan que no necesitan ser enseñados a orar. Cuando hice la exposición del libro de Hechos para probar que el libro de Hechos no enseña acerca de orar en lenguas en la iglesia, les entró por un oído y les salió por el otro. Y todavía estoy esperando que alguien presente una tesis en contra de esa tesis. Todavía no apareció nadie. Y no va a aparecer nadie, porque no soy yo el que me inventé la tesis. Es el libro de Hechos el que está hablándonos a nosotros. No se puede refutar lo que Dios dice. Yo simplemente lo que hice fue explicarle a ustedes lo que dice el libro de Hechos, nada más. El libro de Corintios, o la carta de Pablo a Corintios. Estuve hablando en esa exposición. Señores, tenemos que aprender a orar porque estamos orando mal. El apóstol Pablo jamás le dijo a la iglesia, pónganse a orar en lenguas. No dio un mandato de orar en lenguas. Lo que habla Pablo en 1 Corintios 14 es ponerle freno al don de lenguas. Paren, señores. Esto no puede seguir así. Y cuando habla de lenguas dice, si alguien habla
Si alguien por casualidad tiene el don, lo cual lo dudo, porque cuando dice el apóstol Pablo, si alguno habla en lengua, está diciendo, miren, ¿saben qué? Yo no me la como ese asunto. Pero vamos a ver, si alguien habla en lenguas, yo le voy a decir esto, hable uno o dos. Y entonces se agrega el 3 como diciendo, y si son 3 ya se pasaron. Pero bueno, voy a ser bueno con ustedes y los voy a dejar que 3 hablen. Y por turno, y con intérprete. No, pero no le damos bolilla, nada de eso. Dejémonos de macana. La iglesia contemporánea hacemos lo que se nos da la gana. ¿Qué señor ni qué señor? Profetizamos, echamos demonios, hacemos milagros. Pero escúcheme, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Si no hacemos la voluntad del Padre, no sirve de nada todo lo que hagamos. Pero entonces hoy hacemos todo a la inversa, hacemos wrestling con las escrituras, ¿no? Y las torcemos, las damos vuelta y hacemos decirle a Pablo que él enseñó que hablemos todos al mismo tiempo en lengua, sin intérprete, sin nada, y eso es lo que hace la iglesia de hoy. Te vomitaré de mi boca. Te voy a vomitar de mi boca. Porque tú dices, yo soy, pero tú no sabes, no te das cuenta que no eres o que eres esto, dice el Señor. La segunda crítica, hay una mentalidad que juzgaba la bendición espiritual en términos materiales. Porque dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Saben una cosa? No hay peor persona dentro de la iglesia que llega a un punto tal que cree que no necesita aprender o revisar absolutamente nada y que comienza a evaluar la bendición de Dios en términos materiales. Yo no necesito que a mí me enseñen teología, no necesito aprender de la Biblia, no necesito ir a una escuela donde me enseñen a interpretar. Yo no necesito que me digan cómo tengo que caminar como cristiano. No necesito revisar la forma de culto. Hoy nosotros ofrecemos culto a Cristo, esto lo he dicho en otras ocasiones, pero me pregunto cuántas veces la iglesia contemporánea se siente y dice, Señor, ¿tú realmente apruebas esto? Porque a nosotros nos gusta, pero ¿a ti te gusta? Todo el escandalete que se da en la iglesia, que bailan, la música que tocan, le tocan salsa, merengue, reggaetón, ¿cómo se llama el otro, eso que hablan ahora? El rap. Rap se llama, ¿no? Que hay un hombre cantando y hay un tacherío, qué sé yo. Y la gente entonces están ahí, los señores estos cantando a ese ritmo cadencioso, y ustedes miran las congregaciones y están bailando la gente, moviendo las caderas. Y bueno, la gente hace eso. Si usted les pregunta, ¿pero por qué hacen eso? Porque al Señor lo estamos alabando. ¿Pero por qué ese tipo de música? Bueno, porque con esa la gente le gusta, a la gente la atrae, y entonces una vez que los hemos atraídos, ahí les tiramos con el evangelio. Y encima, ¿qué evangelio? Porque vamos de cano de macanas, y por lo menos, que está mal, pero por lo menos si les predicamos un evangelio decente y no la basura que cuestionaba Pablo en Gálatas cuando decía no hay otro evangelio, eso es basura, eso es algo inmundo, es maldito. Eso es lo que le estamos dando a la sociedad contemporánea, así que ni siquiera le damos el evangelio como corresponde. Pero ¿quién se sienta a decirle a estas personas, ¿por qué no paran un poco, bajen un cambio, frenen un poco, párense en la banquina y estudien si eso es lo que realmente aprueba Dios? Pero no, le damos a la vida cristiana 200 kilómetros por hora, no nos para nadie. Te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Y estas personas estimaban que tenían la bendición de Dios porque tenían plata. Yo soy rico y me he enriquecido. Qué curioso, porque ellos veían la riqueza en la Odisea como algo positivo. Y Jesucristo lo que hace es mostrar lo negativo de eso que ellos pensaban. Hoy día, otra vez en la iglesia contemporánea, se nos ha metido este grupo, este cuento de que si nosotros tenemos muchas cosas materiales, somos bendecidos de Dios. ¿De dónde sacamos esa cosa? Es cierto, sí, que Dios ha prosperado a algunos hombres en el pasado. Tenemos un par de millonarios en la Biblia. Pero, ¿y qué pasa con todo el resto? ¿Qué pasa con Jesucristo?
Porque, a ver, si vamos a juzgar la bendición de Dios en términos materiales, bueno, Jesucristo, mi querido, tiene que sacar número, y hacer la cola, porque en cuanto a bendición se refiere, no tenía ni medio. Por lo menos el más pobre tiene una almohada para ir de aquí para allá. Jesús ni almohada tenía, por Dios. Así que, ¿cómo manejamos nuestra teología de la prosperidad? ¿Cómo la justificamos? Pero ¿quién le sacaba a la gente de la Odisea? Que la riqueza que estaban teniendo no fue una bendición de Dios, sino una entrega del demonio para alejarlos y dejar a Cristo fuera del culto, fuera de la vida de estas personas. Pero hoy día se nos ha metido esta idea equivocada, que la bendición de Dios se debe medir, se debe pulsar en términos materiales, que cuanto más abultada tengo la cuenta del banco, más evidencia estoy dando de que el Señor está conmigo. Y si tú no tienes dinero, bueno, mi querido, algo está mal contigo y Dios. Dios ha cerrado los grifos de la bendición para que tú te pongas a cuenta con Él, y entonces, cuando tú arregles esas cosas, Dios entonces va a abrir las cañerías y va a empezar a derramar, como dice allá el último libro del Antiguo Testamento: abriré las ventanas, los almacenes del cielo y derramaré mis bendiciones. Y agarramos ese pasaje y hacemos cualquier cosa con eso. ¿Qué dice Cristo de ellos? Dice, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y Jesús, ¿cómo ve a esta gente? Dice, no sabes que tú eres y miren qué términos, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Miren cómo son las cosas, cuando miramos según las Escrituras. En el capítulo 2, verso 9 de Esmirna, ¿qué dijo? Dice, conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero la evaluación del Señor es, pero tú eres rico. Estos, en cambio, dicen, somos ricos. ¿Y Jesús qué dice? Eres pobre. Eres una persona totalmente desposeída, arruinada, en la peor de las tragedias, de las miserias. El Señor, otra vez, podríamos pasar tiempo describiendo cada palabra en su sentido semántico, pero eso me va a llevar tiempo y vamos a llegar a lo mismo. Es una desaprobación por parte del Señor Jesucristo de evaluar la bendición de Dios en términos materiales. Ahora, claro, si alguien se acercaba a estos supuestos cristianos, tocaba la puerta de esa iglesia y decía, ¿puedo conversar un rato con ustedes? Sí, ¿cómo no? ¿Qué quiere? Bueno, miren, ¿saben qué, muchachos? Siéntense, déjenme explicarles algo. Ustedes acá están errando el blanco, esto está mal. ¿De qué está hablando usted? Bueno, ustedes dicen que son ricos, pero espiritualmente son pobres. Déjenme que les muestre con la Biblia. Usted está loco, y lo sacan a empujones, ¿no? Y cierran la puerta. Lo sacan a patadas al señor ese. ¿Cómo se atreve este señor a decir que lo que nosotros, con todo lo que Dios nos ha prosperado, miren el templo que tenemos, miren la gente, miren la plata, manejamos caballos Benz en aquel entonces, cosas por el estilo, andamos por toda la ciudad con buenas ropas, el Señor nos bendice? Sino, ¿de dónde sale esta riqueza? ¿De dónde sale esta prosperidad? Es del Padre de las luces, porque toda buena dádiva viene del Padre de las luces, desciende de lo alto. Santiago nos enseñó esas cosas y entonces tratamos de justificar lo que tenemos. Gracias a Dios que es Cristo el que está hablando. Porque de lo contrario, si no hubiese sido Cristo el que está denunciando esto, si nosotros denunciamos eso desde los púlpitos, nos cierran la puerta en la cara. Pero ahora es Cristo el que lo está diciendo. Yo no se lo estoy diciendo esto. Estas personas que terminaban sus oraciones diciendo amén, pues es justamente el amén, dice el versículo 14, que les está hablando a ellos. Y está poniendo los puntos sobre las íes en cuanto a conducta. Y la tercera cosa que critica el Señor es que hay un total desconocimiento de la condición real y peligrosa de esta iglesia. Porque dice allí, no sabes. Ahora esta gente piensa que sí sabe. Pero Jesús dice, no sabes. Otra vez, ¿ellos qué saben? Bueno, que somos bendecidos de Dios porque somos ricos. Es más, no necesitamos más nada. No necesitamos más bendiciones porque ya el Señor vació el balde en nuestras vidas. Y el Señor dice, no sabes. Cuando le decimos a nuestros hermanos y amigos que levantan todas estas doctrinas raras y le decimos, hermano, usted no sabe lo que está diciendo.
Pero ¿cómo se atreve? El otro día me mandó una palabrota uno, que está ahí registrada en uno de los mensajes. Pues yo decía, a ver, y déjeme que le hable a este señorito que me escribió eso. Permítame la licencia, por favor. Eso muestra la altura intelectual que usted tiene, caballero, quien quiera que sea. Mandarme un insulto. Usted lo que hizo es, después de escuchar el mensaje, caballero, es agarrar y decir, bueno, a ver, me voy a inspirar y voy a ver qué le contesto, cómo respondo al mensaje de este señor. Y me responde con una sola palabra y es un insulto. ¿Usted es cristiano? Y ustedes que me están escuchando, ¿qué hacemos con la Escritura? Cuando se nos dice que estamos equivocados, usted dice, yo sé lo que estoy diciendo. ¿Sabe usted lo que está diciendo? Estábamos hablando con mi hermano David en la escuela dominical y el hermano Fernando acerca de los que hablan del calvinismo, por ejemplo. Hay una cantidad de personas que dicen Calvino es un demonio. Los 5 puntos del calvinismo, demonio. Eso lo inspiró el diablo con sus secuaces. 5 demonios, un punto para cada uno. ¿De usted alguna vez leyó a Calvino? ¿Usted sabe quién es Calvino? ¿Sabe en qué año vivió Calvino? Pero dígame, ¿cómo se atreve una persona a ver? Es lo mismo que yo me ponga a hablar de medicina y no agarré jamás un manual de medicina, no sé, ni siquiera sé cómo tratarme la gripe. Y voy a disertar acerca de medicina, de ingeniería, cuando no puedo ni siquiera usar el Rusty, ¿cómo se llama? Lego, y puedo construir un juguete con los Legos y me voy a poner a hacer trabajos de arquitectura. Hay personas que en la teología saben. Bueno, el Señor dijo, tú crees que sabes, pero no sabes, dice el Señor. Oida en griego. Y esta palabra es importante que la entendamos porque quiere decir no percibes. ¿Se dan cuenta la connotación? Es decir, tú no estás viendo. Y esto hace sentido porque dice, unge tus ojos con colirio. La Odisea era famosa por la producción de una especie de medicina para los ojos. La gente iba a comprar ese producto para poder ver bien. Y Jesús dice, tú realmente no puedes percibir las cosas espiritualmente. Entonces dice, unta tus ojos con colirio. Y nota que interesante, porque el único lugar donde podemos encontrar ese colirio es en la persona de Cristo Jesús. Por eso más adelante dice, te aconsejo que de mí compres. Es ahí donde está la farmacia, ahí es donde está el lugar donde vamos a estar vestidos como corresponde. Así que el Señor dice, tú no estás percibiendo, no ves tu condición. Ellos veían, sí, pero veían su condición social, pero no la condición espiritual en la que estaban delante del Señor. Hoy es exactamente lo mismo. Hoy lo que miramos o percibimos es las experiencias que tenemos con Dios en la iglesia. A mí la música me eleva. Hoy salí del templo tocando el cielo con mis manos. Acaricié las nubes con Cristo. Cabalgué con el Señor. El predicador tiró media congregación al suelo. Como dije muchas veces, ahora sacan el Bueno, el saco ya pasó de moda, ahora se sacan el zapato, vieron que algunos tiran un zapatazo, escupen agua, ya no saben qué tirar a la gente, ¿no? Esto es un circo, honestamente. Pero bueno, ahí está, las personas caen en esa trampa, en esas tonterías, y bueno, ellos dicen, percibimos la espiritualidad, se movió el Señor, se mueve en el santuario. No percibes, no ves, estás ciego, necesitas el colirio celestial para que puedas ver y discernir lo que es realmente de Dios y lo que viene de cualquier otro lugar, ¿no? Y la gente piensa que porque tienen experiencias místicas con la música, la oración, hablan en lenguas, sanan y qué sé yo, que eso es una evidencia que estamos con Cristo. Mi querido, haz un análisis o una investigación acerca de otras religiones que no son cristianas y vas a encontrar que también hablan en lenguas, cantan alabanzas a sus dioses, canciones muy hermosas. Yo siempre me acuerdo, hace muchos años se cantaba en la iglesia la canción de los Beatles, que se acuerdan, decían aleluya, aleluya. Bueno, era una canción que cantaban en las iglesias, resulta que era una canción que la escribieron para Krishna.
Pero en la iglesia cantaban, aleluya, Hare Hare, Hare Rama, y resulta que le estaban cantando a un dios pagano, a Krishna, y salían elevados con la música inspirada de los Beatles. Pero por favor, señores, por favor. Pero ¿quién les dice a esas personas? Estás equivocado. No sabes, dice el Señor, no percibes. Así que entonces, la actitud de la Odisea es dejar a Cristo totalmente desenchufado de sus vidas, fuera de una relación personal con Él. Sin embargo, y para ir cerrando, lo que a mí me llama la atención de todas maneras, porque sí, me sorprende la Odisea, pero no tanto. Lo que siempre me sorprende es la actitud de Cristo. Y acá es donde se descolla la gloria de Dios. Porque esto me muestra cosas de la Odisea, lo que vemos en las iglesias, es que realmente nosotros los hombres estamos sonados, mi querido. Sin la ayuda de Dios no hay nada que podamos hacer, estamos perdidos. Y acá encontramos entonces 4 cosas acerca de Jesús que son sorprendentes. Primero que todo, verso 16, voy corriendo, el repudio de Cristo. Dice, esto no lo tolero, me repugna ese tipo de cristianismo que está en la baranda, que no se define. La segunda cosa es la exhortación de Cristo en el verso 18. Dice, por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que se descubra la vergüenza, que no se descubra, la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Se puede hacer todo un trabajo exegético acá, pero básicamente lo que noto es que dice, compra, viste, mira. ¿Se dan cuenta la idea? Analícenlo después en casa, pero noten que dice, compra, vístete y arregla tus ojos. Así que habla de toda la situación del individuo para mejorar su estado deplorable. Pero le dice, compra de mí. Yo soy el que puedo cambiar tu condición. Si tú te quedas como estás en problemas. Dice entonces, depende de mí. Y luego vienen estas 2 cosas que ya nos meten en el corazón de Cristo. Nos habla del amor de Cristo, verso 19. Yo reprendo. Y además dice castigo. ¿Pero a quiénes? Dice a todos los que amo. Ahora, qué cosa curiosa, ¿no? Porque notamos que dice, yo los voy a vomitar de mi boca, pero todavía no los vomitó. Le está dando tiempo. Te estoy ofreciendo una puerta de salida a esto, dice el Señor. ¿Sí? No es un Cristo furioso, soberbio, que quiere destrozar a estas personas, sino uno que está interesado en el bienestar. Hay que hacerlo según la norma de Cristo, no según nuestra norma. Pero el Señor dice, todavía hay esperanza. Eres tibio, pero el Señor se va a encargar entonces, si lo buscamos como corresponde, de mejorar nuestra condición y hacernos caliente. Eso de que algunos dicen, pero acá está el fuego, acá se mueve el fuego, acá estamos echando fuego. Y le hablan del fuego para atrás, para adelante, para arriba y para abajo. Bueno, se te estará quemando la casa, la iglesia y todo lo que tú quieras, pero si no hay la llama viva del Señor, no hay fuego. Puedes tener fuego, sí, todo lo que tú quieras, pero no esa llama viva que parte de la persona del Señor Jesucristo. Y número 4, la invitación del Señor. Verso 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. La invitación de Cristo es, abre la puerta. Basta de dejar la puerta cerrada, no me dejes afuera de tu vida. No me dejes afuera de tu culto. No me dejes afuera. Abre la puerta. Y entonces dice el Señor, cuando abras la puerta y me hagas parte de tu vida, tú y yo vamos a tener comunión personal. Eso quiere decir, cenaré conmigo, yo con él y él conmigo. En los tiempos bíblicos, bueno, todavía en nuestra cultura se practica esto, ¿no? La comida, sentarnos a comer, no es un asunto de alimentarnos cuando tenemos hambre, sino de tener comunión. Por eso es que hablamos hasta por los codos cuando nos sentamos a comer, ¿no? A veces hasta se enfría la comida. ¿Pero por qué? Porque nos gusta hablar. En Cuba, mamma mía.
Nos gusta hacer la sobremesa y hablar y hablar y hablar, y nos conocemos y en fin, sacamos el álbum de fotos, las películas y qué sé yo, pasamos un tiempo magnífico. Pasa a veces que cuando nos reunimos nosotros en las casas de los hermanos, nos pasamos 2, 3, 4 horas, café, postre, qué sé yo, y al fin y al cabo tenemos que decir, bueno, basta, paremos un poco que terminamos la noche en este sitio, porque nos gusta tener comunión. Bueno, el Señor Jesucristo dice, te invito a que tengas comunión conmigo, no que sea simplemente una fórmula en la oración, sino que podamos caminar juntos. Y solamente se puede lograr esa comunión aceptando a Cristo como el Salvador personal de nuestras vidas. Es cuando nosotros vamos a esa bendita cruz donde encontramos al perfecto Hijo de Dios, que Dios el Padre ha enviado para salvarnos a nosotros. Y Dios lo que quiere es que nos acerquemos a Él a través de la persona y obra de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Así que, mi querido hermano, mi querido amigo que nos escuchas, haz lo que dice el Señor, un Dios bondadoso, tierno, que no quiere la ruina nuestra, sino tener comunión con nosotros. Abre esa puerta, si está cerrada. Y si la tienes abierta, nunca se te atrevas a cerrarla, porque es la única manera de que podamos mantener una comunión constante, íntima, profunda, con ese precioso Cristo que nos ama tanto y que nos invita a estar constantemente a su lado. Dios nos permita entonces que podamos ayudar a aquellos que tienen la puerta cerrada. Una vez golpeó el Señor, golpeemos nosotros ahora en su nombre. Y digámosles a la persona, abre para que el Señor pueda tener comunión contigo, no una vez a la semana, sino todos los días y a cada instante de nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, Filadelfia fue una iglesia de puertas abiertas. La Odisea, una iglesia de puertas cerradas. Y ahora nos quedamos con la pregunta, ¿y qué de nosotros? ¿Tenemos un corazón cerrado o un corazón abierto? ¿Estás tú fuera de nuestras vidas o eres parte central de nuestras vidas? Señor, ayúdanos a responder a cualquiera de esas preguntas en la forma de vida. Gracias porque no nos abandonas. Todavía, Señor, aunque ves muchas fallas, como has encontrado en la Odisea, con todo te acercas para poder traerlos y premiarlos con tu presencia en sus vidas. Te rogamos por aquellos que nos siguen, nos escuchan, que están confundidos, que, Señor, brille la luz del Evangelio en sus corazones. Los que no te conocen, Señor, te imploro, te ruego en el nombre de Cristo Jesús, que la luz que emana de ti pueda brillar en sus corazones y puedan verte y aceptarte como Señor y Salvador. A nosotros que te conocemos, ayúdanos a jamás cerrarte la puerta, Señor, sino que seas parte integral en nuestras vidas. Ayúdanos a caminar en obediencia, porque la hora está cerca. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.